Ahora sí, tenemos que continuar, seguimos con el vidrio en eso 13 de magia y terror. Merpin, bueno, les avisamos que tuvimos que cancelar el primer audio, pensamos que íbamos a llegar pero no pudimos. Llamamos gente que limpie la casa, como energéticamente, llamamos eso. Esoteristas que exorcicen y limpien energéticamente esta casa. Y guardamos todos los muñecos, los metimos en un baúl ahí, atrás alejadito, porque se nos fue de las manos. Sí, es que yo ya no podía seguir así. No, mejor hacer estas cosas con tranquilidad. Más de una vez estoy durmiendo, siento cosas raras y después me levanto con dolores. Sí. Después no me puedo parar. Es verdad. Tuvimos yo creo que a Pitito le pasaba. Yo cuando te decía, Pitito. Y lo peor fue cuando estaba dormidito, que estaba... Bien, bueno. Por favor, desarrollemos estas... Todavía nos queda un poco de recorrido histórico sobre los espectáculos terroríficos. Claro, indagando en esta estrecha relación entre el terror y la magia. Y es así que llegamos al siglo XX, donde un señor llamado Max Morey, en París, abre un espectáculo que se llamó el Théâtre du Grand Guignol. Ajá. Que, como bien dije, se verá que tuvo mucha influencia en la magia, en el cine y en el espectáculo en general. Básicamente, el Teatro de Grand Guignol era un espectáculo donde se mostraban situaciones violentas y se mostraba derramamiento de sangre en escena y insinuaciones sexuales. Pero Kelly, ¿qué hace? ¿Usted se insinúa? ¿Usted se insinúa conmigo? Más directo imposible, ¿no? Pero no. No la recibimos. ¿Usted es un gato? ¿Qué dice? ¿Usted es un gato? ¿Usted me habla en serio? Qué asco. Es decir, lo de la sangre. Era sangre, sexo y violencia. Eso era el Gran Guignol. El teatro del Gran Guignol. La gente iba al teatro a ver ese tipo de obras. Mira. ¿No? Eso tuvo mucha influencia en el cine, sobre todo años después, en los años 60, cuando se crea el cine gore, que es el cine de derramamiento de sangre. Y en los 60, que lo creó un señor llamado Gordon Herschel Lewis. Mandamos saludos. Sí, como no, creó la primera película que se llamó Bloodfest, el festín sangriento. Se veía un egipcio que operaba con un puñal a una víctima y le sacaba unas vísceras. Se veía una poca de sangre y ya era suficiente, ¿no es cierto? En los años 80 la técnica se depura y se crea lo que se llamó el splatter movie, es decir, el cine de salpicón de sangre. El splatter, ¿entendés? Claro. Y de ahí son fenómenos como Jason, Martes 13, el loco de la motosierra, es decir, los clásicos del cine de splatter. Pero la magia también ha sido influenciada por el Théâtre du Grand Guignol. Mentira. Sí, señor, que Grand Guignol, ¿por qué se llama Grand Guignol? Porque en francés guignol son los títeres, y el Grand Guignol significa los títeres para grandes, un espectáculo para adultos. Mira. Los guignol eran para los pibes, el Grand Guignol para los grandes. En el año 30 y pico, un señor llamado Pitti Shelby crea un efecto que luego se volverá paradigmático en la historia de nuestro arte y oficio, llamado la mujer serruchada. ¿A quién le hemos dedicado un podcast? ¿Entendés? Y el éxito de esto abreva también el éxito que tuvo el Gran Guignol, es decir, tomar el cuerpo de la mujer, el símbolo de la vida, que es destruido por un artista, por una persona que cree que tiene en sus manos el poder de crear y de cesar la vida. Pasó un avión. Sí, no quiero pensar cosas raras. ¿Se estarán vigilando? Esta casa está embrujada. Y ese efecto, como dijimos, se lleva al paroxismo con el sistema de la mujer serruchada de Ricciardi, en donde combina la mujer serruchada de Golden con el splatter, es decir, el salpicón de sangre. Excelente. A mediados del siglo XX, mejor dicho, entre los 40 y los 60 y los 70, tiene lugar un tipo de espectáculo muy curioso, Nick. Tiene lugar un tipo de espectáculo muy curioso que demuestra también la gran conexión que tiene la magia con el terror. Los llamados Spook Shows. Los Spook Shows eran espectáculos que se daban en la trasnoche. El mago, creador de Spook Show, podría alquilar el teatro a menos precios porque lo utilizaba en un horario que no tenía mucha demanda, como era la trasnoche. Llamaba la atención del público adolescente que llenaba la sala, deseoso de ver un espectáculo de magia, pero lo más importante de todo, al final había un gran, lo que se llama el blackout, el apagón. Claro.
y ahí se mostraban esqueletos fosforescentes, apariciones fantasmales, y ese Claro. era el famoso Spook Show. Y una cosa muy divertida para los adolescentes que aprovechaban para asustarse, irse con su novia, en fin, hacer Generarse emociones a ellos mismos. claro, generarse emociones ellos mismos, ¿no? Extraño. Exactamente. Usted ha sido, ¿verdad?, un realizador de espectáculos post Bueno, yo me consideraría 12 horas. No sé. Sí, claro. Arruiné la frase, Sí, de sí, medianoche, de trasnoche, exactamente. ¿no? Espectáculo de trasnoche. Toda mi carrera se formó en el espectáculo de trasnoche, ¿no? Verdaderamente. Que es un horario muy específico, muy propicio para la magia, ¿no es cierto? Las pequeñas horas, decía un escritor inglés, till the small hours. Como que después de las 12 se empiezan a ser más chiquitas. Es una forma muy poética e interesante de llamarlas. Exactamente. Yo recuerdo haber debutado en el año 95 en el ya desaparecida Sala Liberarte de la calle Corriente con el espectáculo, el show de Merpín, Magia Pura y Humor Negro, se llamó el primer show, el primer espectáculo que hicimos en el 95, espectáculo de 2 horas, de toda magia sangrienta, de todos esos efectos que justamente abonaban, adherían o tenían su base en el Teatro de Gran Guiñol. De hecho, en ese primer espectáculo hacía una escena de Gran Guiñol, un poco homenaje, donde se arruchaba una chica, la ponía en bola. Bueno, excelente. Estamos hablando entonces de los Spook Show, podemos citar nombres como The Grey Francisco, que fue uno de los pioneros. El show de él, digamos, comenzaba con efectos de magia casi normales, pero por ejemplo hacía la guillotina, en vez de hacer la bola zombie hacía la calavera que flota, ¿entendés? Claro. Esas cosas así, y de final venía el apagón y se veía la aparición de fantasmas y cerraba con ese gran final. Bill Neff fue un gran exponente, el famoso Bill Neff fue el gran exponente de este género, que el tipo no dudó para sus espectáculos en contratar a estrellas de terror, venidas un poco a menos en esa época, el caso del gran Bela Lugosi, para que aparezca disfrazado de Drácula en sus espectáculos. Exactamente. Claro, Drácula, Frankenstein, todos esos tienen Íconos muy potentes. un icono muy potente porque pertenecen a una especie de historia, no, porque vienen de la literatura, o me equivoco, ¿no? No te equivocás, No vienen me de la literatura y de han la sido... literatura fantástica, es Sí. decir, no de una cosa maravillosa que podría decir a un mundo aparte donde existen los vampiros, no, sino que pertenecen a esta realidad oculto, como un conde, como un duque que todos conocemos. De repente hay un chupasangre. Sí, claro, sí. ¿Verdad? Excelente lectura, ¿eh? Veo que atrás de ese joven frívoles se esconde un intelectual. Claro, exactamente. Personajes de la literatura que han sido rescatados, abordados primero, rescatados y luego popularizados por el cine, el séptimo arte. Claro. ¿No? El arte lobizón. El arte. Y este señor Bill Neff se aprovechó de esa popularidad de esos personajes para ponerlos en sus espectáculos. En sus espectáculos. Que si tomamos al que nosotros consideramos el espectáculo más grande de magia de toda la historia, que ya hemos dejado establecido, que era el de Fu Manchu. Sí, 3 podcasts le dedicamos. Mirá, si no, Exactamente. Y ahora lo vamos a tocar también, porque Fu Manchu también, indirecta o directamente, tomó de este ingrediente de terror para enriquecer su gran espectáculo, que ya sabemos tenía como ingrediente principal la magia, el exotismo. Sí. El Big Show. El Big Show, los vestuarios orientales, que en esa época era una cosa muy exótica. Hoy día no, ¿viste? No. Un oriental es un tipo que atiende un supermercado, pero en esa época no. Claro. Un chino era una cosa rara, era un ser, ¿no? Extraño, claro. Extraño. Entonces el exotismo, el misterio, el humor fundamental, como él bien lo explica en su artículo de la Sphinx, y también el terror, la inquietud, el espanto, porque no te olvides que un acto fundamental en su show era lo que se llamaba la danza de los esqueletos, los esqueletos sepulcromados, esqueletos sepulcromados, como le decía, que eran los esqueletos fosforescentes que bailaban en la oscuridad. Era un número infaltable en todo ese espectáculo de Fu Manchu, tomado del espectáculo de Chang también, ¿no es cierto? Y terminaba Fu Manchu su espectáculo con un acto que él llamaba las catacumbas del teatro, que bajaban a las catacumbas del teatro, en donde hacían una especie de cabina espiritista basada en la cabina de Pero movía la gente, no, lo llamaba así. No. Era el nombre de ese número. Era una escena que se abría Claro, el telón, claro. había como una caverna, y ahí él mostraba la gran estilización que hizo de la cabina espiritista, porque él transformó todo el armario y el aparato que era la antigua cabina espiritista, Sí. con solo un marco que él le llamaba la ventana siniestro, la
La Ventana Encantada, que era solo un marco con una tela negra, con una telaraña en blanco, y ahí directamente con efectos de arte negro se sucedían los fenómenos fantasmagóricos, como una vela que flotaba, una mano que aparecía, una máscara de monstruo que aparecía, es decir, abonando al terror, un poco también tocando la comedia, que está muy, muy cercano a eso, ¿no? Es decir, que el gran Fu Manchu también utilizó como ingrediente fundamental de su espectáculo esa maravillosa relación, aconsejable y saludable relación que hay entre la magia y el terror. Hablamos también entonces de Ricciardi, llevó al paroxismo, ¿no es cierto?, el efecto de la mujer serruchada. Y no nos olvidemos que uno... Corte sin confección. Exactamente, digamos, muy ¿no? bien. Tac, Sí, y te la dejaba ahí sangrando, maloliente. Claro. Bueno, otro tema que me gustaría tocar es que hasta en el espectáculo, por así decirlo, políticamente correcto, tan adecuado al establishment comercial como es el espectáculo de David Copperfield, uno de sus grandes números se llamó La Mansión Berkeley. No sé si lo recuerdas, Nick. Claro, por supuesto, un ejemplo de la cabina espiritista. Claro, un ejemplo de una teatralización casi, digamos, abrevando en lo cinematográfico, del viejo juego de la cabina espiritista. Excelente, y yo, no siendo muy admirador de David Copperfield, debo reconocer que debe ser una de las cosas que más me complació, si se dice. We salute you, David. Lo saludamos y mandamos un saludo por las dudas. Correcto. Si alguien le va traduciendo esto. Algún día lo va a tener, porque algún día todo lo que hay en magia cae en manos de Copperfield. Tarde o temprano llega. Temprano llega a manos de este. ¿Viste? Es exacto. Es decir, que creo que hemos dado una terrorífica, tenebrosa, pero muy agradable reseña de la relación entre la magia y el terror. Y me gustaría seguir hablando. Escuchame, ¿vos escuchás eso? ¿Qué cosa? No, qué raro. Bueno, como te iba diciendo. Sí. ¿Qué? Perdón, ¿estás golpeando vos? ¿Qué cosa, no? ¿No escuchaste un golpe? Bueno, como te iba diciendo. Sí. ¿Qué? Se están golpeando. Es la cajita tuya, donde guardamos los muñecos. No, me estás cargando. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo va? Viene de ahí el golpe. Espera un minuto que voy a ver qué. ¿Pero que pauso acá? Sí, espera. No. Merpín. Bueno, ahora está viniendo Merpín, está ahí revisando. ¿Qué te pasa? Que venís así con una cara toda pálida? Abrí el baúl donde estaba el muñeco. ¿Se dio vida? No, estaba ahí. ¿Y entonces? Pero la tapa del lado adentro ¡estaba toda rajuneada! ¡Ah!